Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Alto Hospicio. Estamos gozosos de estar una vez más en la casa del Señor. Y mientras avanzamos en esta gran serie a través de la Biblia, un libro a la vez, hemos ya abarcado muchos libros desde el libro de Génesis hasta el día de hoy, lo que va a ser Segunda de Reyes. Entonces, no voy a recapitular todo en esta grabación, ya que la semana pasada una porción significativa de la lección se fue tras ello. Pero lo que sí quiero mencionar es que la semana pasada empezamos lo que era Primera de Reyes. Ahora, originalmente, Primera y Segunda de Reyes era un libro continuo, pero por el extenso de este libro fue dividido en dos partes. La semana pasada comenzamos con el reinado de Salomón, lo cual conllevó a lo que era la ruptura, la división. Luego avanzamos con lo que era la vida de Elías. Y vimos esos tres puntos en específico. El día de hoy vamos a tomar donde pausamos la semana pasada en lo que iba a ser la vida del rey Acab. Y luego vamos a avanzar con el libro de Segunda de Reyes. Ahora, Segunda de Reyes es un libro algo complejo enseñar, ya que no tiene un personaje principal, no tiene un evento central, no tiene una idea, sino va avanzando en todo lo que va a ser la secuencia de los reyes de Judá y los reyes de Israel. Vamos a retomar estos principios en Primera y Segunda de Crónicas en las próximas 2 semanas, pero hoy día vamos a retomar donde paramos la semana pasada con capítulos 20 al 22 de Primera de Reyes, y luego vamos a avanzar en 7 puntos principales de lo que va a ser el libro de los reyes, si Dios así lo permite. Normalmente tengo un reloj cuando enseño y en este momento no lo tengo configurado para poder verlo, entonces voy a estar haciendo esto a través de la fe y espero que esto no vaya a ser demasiado largo para ustedes. Entonces, empezando con el rey Acab. Los últimos 3 capítulos de Primera de Reyes habla acerca del rey Acab. El rey de Acab era del reinado del norte. Ya se dividió el norte con el sur. El sur se fue con Roboam y en el norte se fue con Jeroboam. En el sur van a tener instancias donde van a ir para arriba y para abajo. Va a ser más para abajo que para arriba. Pero con los reyes del norte, los reyes de Israel y las 10 tribus que siguieron a Jeroboam, va a ser siempre una escala de mal en peor. Y el rey de Acab no es la excepción. En capítulo 20 al 22 vemos cómo Dios intenta y trata de llamar la atención de Acab, demostrando su misericordia. La ira de Dios todavía no cae completamente sobre la casa de Acab. Acab fue seducido por su esposa para matar a los profetas de Jehová, para eliminar el culto de Jehová, y para establecer las religiones paganas del norte de las naciones de Tiro y Sidón. Y ahí es donde entran la religión de Baal y Astarot. Ahora, a través de las campañas militares que se ven en estos 3 capítulos, vemos en la primera campaña donde Siria del norte, y tenemos Siria en mente ahora porque están ocurriendo la guerra continua de las 3 diferentes potencias que están peleando por la nación de Siria. No vamos a entrar en esa polémica ahora, pero tenemos esta misma Siria que fue la que va a venir a invadir el norte. Y en su movimiento en esta campaña contra Israel van a tener la ventaja militar, va a tener mayor cantidad de fuerza, va a tener mayor alianza. Y Dios va a demostrar en la primera campaña victoria sobre Israel y Siria se va a arrancar. Y la Biblia dice que esto fue hecho para demostrar misericordia y para demostrarle a Acab que Jehová es Dios. Luego Siria viene una segunda campaña en otro contexto, en vez de estar en las planicies, estar en las montañas o viceversa. Y empieza la campaña y Dios entrega de nuevo Siria en las manos de Israel. Y el rey de Israel, ya cuento corto, va a demostrar clemencia sobre el rey de Siria, el cual era un rey muy malo, bien malvado, impío, inicuo, sanguinario. Y Dios quería que el rey de Israel eliminara el rey de Siria.
Pero como demostró clemencia, ya es interesante porque la Biblia siempre enseña clemencia, pero Dios había establecido este rey en específico para lidiar con el pecado de este rey y así traer justicia encima de Siria. Dios demanda vida por vida y Dios deja de demostrar compasión y misericordia para el rey de Israel. El libro termina con una batalla donde el rey de Israel, que es Acab, con la ayuda de Josafat, el rey del sur, hacen una alianza, van a la guerra. Cuento corto, una flecha es lanzado al aire, llega justo entre la unión de la armadura del rey de Acab, penetra el corazón y lo mata. Algo no por coincidencia, no por accidente, sino la mano de Dios ya había determinado aquella hora para el final de este malvado rey Acab. Y Acab muere. Y así termina Primera de Reyes. Segunda de Reyes, vamos a ver la entrega de liderazgo de la influencia del profeta Elías al profeta Eliseo. Capítulo 1 vamos a tener una instancia, vamos a estar viendo los capítulos 1 al 8 para Eliseo. Ya Elías tiene su último episodio en capítulo 1, habla acerca de la muerte del rey de Israel, a causa porque no fue a consultar por Jehová, sino por Beelzebub, el mismo Beelzebub que clamaron a Jesús, que estaba haciendo sus milagros en el Nuevo Testamento, y Jesús condenó aquella acción que era el Señor de las moscas, o en otras palabras, el Señor de la muerte, ¿ya? O el Dios de la muerte. Entonces Elías pronostica la muerte o profetiza la muerte del rey de Israel a causa de ello. Pero capítulo 2 al capítulo 8 vamos a ver 100% a Eliseo. Y uno de los episodios más bonitos que se ven en este lapso de tiempo es el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 vamos a ver cómo Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate acá, Dios me ha mandado de Gilgal a Betel. Y dice: no, Señor, yo iré contigo. Llegan a Betel. Y Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate acá porque Dios me ha mandado a Jericó, ya dando una vuelta. Eliseo le dice: no, iré contigo. Y después llegan los hijos de los profetas, ya que son otros profetas menores. Y vienen y dicen: ¿sabes qué? Hoy día Dios va a remover a tu líder Elías. En otras palabras, quédate acá, trabaja con nosotros. Acá te vamos a entregar con los brazos abiertos una nueva oportunidad. Déjale Elías aparte. Eliseo dice que no y sigue de nuevo a Elías y llegan a Jericó. Y Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate acá. Dios me ha mandado ahora al Jordán. Y Eliseo le dice: no, iré contigo. Y llegan los hijos de los profetas de Jericó. Le dice: por si acaso, tu señor, ¿ya? Elías, tu líder, tu guía, va a morir hoy, Dios los va a remover. Y él dice: cállate, ya sé, ¿ya? Ya sabía desde el principio que este era su último día. Elías está diciendo: quédate acá. Los líderes, los otros profetas le están diciendo: va a morir tu líder, quédate acá. Pero Eliseo está determinado: no. Luego llega al Jordán y los hijos de los profetas aparecen ahí, otros 50 más. Hoy día va a morir tu líder. Cállense. Y ahí estaba pendiente de seguir a Elías hasta el final. ¿Por qué? La Biblia no lo dice, pero podemos especular tres posibilidades o tres posibles razones. Número uno, porque él quería recibir aquella última bendición de parte de Elías antes de que Elías fuera traspuesto al cielo. La segunda opción es porque tal vez él quería ver qué iba a pasar con este gran hombre. Este hombre que cambió la nación, quería ver cómo iba a terminar todo. O tal vez era simplemente porque él quería demostrar una fidelidad hasta el final al hombre que él amaba, al hombre que él seguía, y demostraba esta fidelidad, esta lealtad, este seguimiento. Sea lo que sea, Elías lo deja seguir. Cuando cruzan el río Jordán, Elías toma su capa, golpea el agua, se divide en dos y pasan, ¿ya? Hay tres episodios donde Dios detiene las aguas para que uno pueda pasar. Lo tenemos saliendo de Egipto, tenemos entrando a Israel. Y es interesante porque cuando pasó con Josué, pusieron 12 piedras. ¿Y se acuerdan dónde fue eso? En Gilgal, donde comienza todo este episodio, el recordatorio, ¿ya? Y Elías y Eliseo pasan ese río con el agua seco. Y luego Elías le dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres pedir? Y le dice una sola cosa: quiero pedir que haya sobre mí un doble espíritu de lo que hubo sobre ti.
Y le dijo estas cosas bastante grandes y difíciles. Pero dice, si tú me ves cuando me esté yendo, se te va a conceder ello. Y llegó el torbellino, tomó a Elías, se fue en un carro, dice la Biblia, de fuego. Y mientras se iba, Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y sus hombres a caballo. Muy interesante que lo diga, realmente uno diría, bueno, interesante que lo diga, pero más adelante lo vamos a estar viendo de nuevo una vez más, en otro evento bien cercano y bien paralelo. Pero ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que Eliseo recibe la bendición. Incluso si es que uno ve en los milagros que se escriben acerca de Elías, hubieron 7 eventos sobrenaturales que ocurrieron a través o en la vida de Elías, y en la vida de Eliseo, ¿adivinen qué? Ya no sé cómo va su matemática acá, ¿ya? Pero 7 por 2 es 14, muy bien, ya se ganaron una estrella, ¿ya? Todos ustedes los que están en el auditorio esta noche se ganan una estrella. Entonces, ¿qué vemos acá? Eliseo hace el doble de obras que Elías. Ahora, no vemos el mismo ímpetu, no vemos la misma lucha y conflicto que tuvo con Acab, sino fueron cosas más locales, se podrían decir. Aunque fueron igual momentos bien épicos. Pero esa es la historia de Jehú. Tienen otros episodios donde multiplica comida, donde sana a un niño que se muere, que le da la mujer que no puede dar a hijo, da a luz, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, capítulo 9 al 10, vamos del primer personaje que es Jehú, Eliseo, al segundo personaje principal del libro de Segunda de Reyes, que va a ser Jehú. Y en el caso de Jehú, lo que pasa es, Eliseo manda a un profeta que no se sabe su nombre, y va a Jehú en presencia de los otros príncipes de guerra, los militares que estaban ahí, y le dice, tómalo aparte, úngelo por rey, y arranca. No mires para atrás, no hables con nadie, sino simplemente arranca. Y eso es lo que pasa, Jehú es ungido. Y cuando finalmente el resto de los que están ahí están presentes, saben lo que pasó, ellos se juntan con Jehú, porque esta era ya finalmente la última gota que rebalsaba el agua, el vaso, cuando viene a la historia de Acab. Acab ya había hecho tanta atrocidad, él ya ha muerto, sus hijos están gobernando, son igual de malos. Ya era un tiempo de una chispa prenderlo y explotar todo, y eso fue lo que ocurrió acá. Jehú fue ungido y empieza a marchar en contra del rey de Israel, que estaba herido en Jezreel. Y mientras él va, se empieza a añadir el pueblo con él, y el rey de Israel sabe lo que está pasando. Entonces manda a una persona para que vaya a preguntar cuáles son sus intenciones, pero en vez de regresar a dar las noticias, se une. Mandan un segundo, se unen, y ahí saben ellos, esto no está bien. El mismo rey va a hablar con ellos, y ahí Jehú viene a hacer su primera obra, que es la limpieza de la casa de Acab, el rey malo de Israel. Y este rey mata a el rey de Israel, que era hijo de Acab. Luego mata al primo del rey, que era el rey de Judá, ¿ya? Porque el hijo del rey de Judá se había casado con la hermana. Sería, mejor dicho, el cuñado en vez del primo. Y mata al rey de Judá. Luego va a donde la mismísima Jezabel, la que quería matar a Elías, la que mandó a matar a los profetas de Jehová, la que puso a los profetas de Baal, la que conllevó a la muerte de Nabiot por el tema de la viña, alguna mujer bastante mala. Y cuando llega Jehú a la presencia de ahí, la reina sabe lo que ya ha ocurrido, ella se pinta, se arregla, ¿ya? Por lo menos tiene gracia hasta el final de su vida. La realidad es que se viste seductoramente, en mi opinión. Y desde allá arriba dice, ¿le fue bien a los reyes pasados cuando trataron de hacer sedición? Y el hecho de que se haya pintado, lo más probable estaba contemplando unirse con este revolucionario. Entonces Jehú desde abajo dice, ¿quién está conmigo? Y habían algunos eunucos, ¿ya? Esos son hombres que no se van a llevar por la hermosura de personas, porque son gente castrada. Entonces ellos lanzan por la ventana a Jezabel y ahí muere. Y es una muerte bien gráfica, si quieren leerlo lo pueden hacer, no voy a entrar en los detalles. Luego Jehú va y elimina a los otros hijos de Acab, los hermanos a toda la línea real realmente, y se mantiene y se establece como el rey de Israel. Y en su matanza mata no solamente los reyes y los príncipes de Israel, sino también los príncipes de Judá.
donde ahí después va a quedar Atalía y vamos a hablar de ella un ratito más, ¿ya? Pero esa fue la primera función de Jehú, limpiar el pecado que había cometido Acab, trayendo justicia y juicio. Pero la segunda función fue ir y eliminar el paganismo de Baal, y es una historia bastante gráfica, sanguinaria, que para el mundo occidental tal vez sea algo chocante, no obstante es bíblico y fue honrado por Dios. Ya no estoy diciendo que nosotros en esta dispensación de la gracia deberíamos ir y ser sanguinarios, pero es interesante cómo Dios honra a este hombre trayendo justicia, haciendo lo que nadie más quería hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Trajo todos los profetas de Baal al templo de Baal y dijo ya que no falte nadie, y trajeron a todos, no faltaba ninguno, y dijo ya, si hay alguien acá que es profeta de Jehová, salga en este momento, solamente queremos los profetas de Baal, y ahí quedaron adentro. Dijeron ya, vamos a hacer un sacrificio, el más importante de todo, y ahí están sacrificando todos sus animales dentro del templo de Baal, y el rey sale para afuera, impone soldados afuera, dice, no dejan a ninguno con vida. Si tú dejas con vida, será vida por vida. Entonces, al salir todos los profetas de Baal, ahí arrasan todos los soldados y limpian aquella maldad dentro de la nación, aquella herejía, ¿ya? Aquel paganismo que Dios había dicho que esta iba a ser una nación peculiar, una nación diferente, una nación especial, separado. Y así Él remueve, toma el ídolo de Baal y lo torna, lo destruye, lo arrasa y lo hace las letrinas de la ciudad, el baño público. ¿Para qué? Para deshonrar a Baal, para que todo Israel supiera que Baal no es el Dios de Israel, sino Jehová lo va a hacer. Ahora, dentro de todo esto, ¿ya? Debemos entender que este fue el juicio de Dios contra Acab y contra Jezabel, quienes torturaron, mataron y abusaron al pueblo de Dios, a Israel y a los profetas de Jehová. Entonces Jehová estaba trayendo finalmente el juicio de las acciones pasadas. Ahora, traemos todo esto para otro principio importantísimo, y es el principio que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Donde vemos un gran celo de parte de Jehú, y Dios establece que su generación va a estar por 4 generaciones en el reinado, y Dios lo cumple. Jehú fue puro en arrasar con Baal, pero no fue perfecto porque dejó los 2 becerros de oro que habían adorado desde el tiempo de Jeroboam. Su función, su pasión fue fuerte, pero su integridad no fue 100%. Había todavía pecado dentro de él, había todavía error dentro de él, había mucha pasión, pero no estaba acompañado con santidad y pureza. Y este es el problema. Nosotros podemos tener toda la pasión y todo el fervor y toda la energía en el mundo de cambiar todo. No obstante, si es que tenemos raíces de pecado dentro de nosotros, estas raíces van a brotar y nos van a lastimar y dañar a la larga. Tomemos el caso de aquellos que tienen la levadura de la avaricia del dinero. Si uno tiene problemas con el amor del dinero y entra al ministerio y no lo controla o no lo batalla o no lo supera, finalmente cuando venga dinero va a explotar. ¿Y a qué me refiero a esto? Cuando uno entra al ministerio nunca tiene dinero, lo hace por Dios, pero si tiene esa raíz, esa levadura pequeña, eso va a empezar a controlarlo, y finalmente cuando venga dinero, la tentación tal vez sea muy grande y va a dejar la escoba. Lo mismo puede pasar con enojo, ¿ya? Un pastor o un ministro o alguien que tenga algún ministerio en la iglesia puede ser una persona que no tiene ningún conflicto, está feliz, todo color de rosa, pero nunca ha lidiado con el enojo interno. ¿Y qué pasa? En el momento que venga una situación compleja donde empieza a brotar ese enojo, si no lo controla, esa pequeña levadura va a arruinar el ministerio, su testimonio público, porque el resto va a ver cómo habrá actuado mal. Lo mismo puede pasar con el tema de mentir, en el ámbito de moralidad, etc. Entonces, hasta ahora tenemos 2 personajes, además de lo que vimos de la semana pasada. Tenemos a, número 1, Eliseo. Número 2, tenemos al rey Jehú, profeta Eliseo, capítulo 1 al 8. Rey Jehú, capítulo 9 al 10. Ahora, capítulo 11 al 12, vamos a tener un sacerdote. Y este sacerdote es Joiada. Ahora, uno podría preguntarse, ¿quién es Joiada? Nunca he escuchado de aquel hombre, o tal vez nunca lo he leído. Ahora, no es un rey, no es un profeta, pero su impacto es bastante grande porque hace cosas bastante valientes en momentos de gran temor.
Ahora, no todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento hicieron lo que era correcto. Tomemos el mismo caso de Anás y Caifás, que crucificaron a Jesús, siendo los sumos sacerdotes de Israel, o de Jerusalén, mejor dicho. Además, tenemos el caso de los sacerdotes en el tiempo de Jeremías, que también desviaron al pueblo lejos de Dios y se vendieron con el rey. Tenemos los sacerdotes que estaban entregando sacrificios mediocres, lastimados e impuros en el libro de Malaquías. Entonces, no todos los sacerdotes en la Biblia fueron buenos, ¿ya? Es un paralelo el día de hoy. No todo pastor que está afuera va a ser un buen pastor. Y aquel pastor que no está haciendo bien su trabajo va a tener que pararse algún día en la presencia misma de Dios y dar cuentas por sus acciones. Pero en el caso de Joiada, él hizo bien porque él protegió al último heredero del reino de Judá. Entonces, Jehú mató al rey. El rey, ya, su padre había muerto también, entonces la persona que iba a ser su próximo heredero iba a ser algún hijo, pero ahí entra la reina Atalía, y Atalía era la hija de Jezabel, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño árbol genealógico, ¿ya? En Israel, en el norte, tenemos a Acab y a Jezabel, muy malos reyes. Ellos tuvieron una hija. Josafat, el rey de Judá, tuvo un hijo y estos dos se juntaron. Y ellos tuvieron un hijo. Y ese hijo, ¿ya? Ese hijo que se menciona ahí, fue el que mató a Jehú. Y Atalía terminó el trabajo matando al resto de la familia real y se mantuvo como la reina, sin saber que le quedaba un nieto, el nieto Joás. Y el sacerdote Joiada fue y rescató al bebé y lo escondió en el templo por 7 años. Luego Joiada hace lo correcto al usurpar el trono y tuvo el coraje para establecer a Joás como el rey. Y además hizo lo correcto e influenció cuando dirigió a Joás en la reconstrucción del templo, que ya estaba en grandes ruinas a causa de las malas prácticas que había venido de la familia de Acab. Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar acerca de todo esto? Joiada realmente salvó a Judá, mantuvo esa línea de Dios, de Jesús, ¿ya? De parte de David hacia abajo. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de esto? Y es la importancia de lo que es influenciar a otros. En el caso de Joiada, él influenció a Joás durante su vida a reconstruir el templo. Él cuidó, él se entregó, él fue el mentor de este rey y fue un buen rey durante la vida de Joiada. Después de la vida de Joiada, cuando murió, hizo atrocidades, lo cual se van a ver en el libro de las Crónicas. Ahora, volviendo al tema, el tema de la influencia, nosotros debemos tener dos cosas en mente cuando viene influencia. Número uno, tenemos que saber a quién estamos mirando hacia arriba para que nos influencien a nosotros. Y yo les daría una advertencia de no buscar ser discipulado o influenciado o ser el hermano mayor o la persona que preside sobre ti si es que esta persona tiene hambre de hacerlo, ¿ya? No busques la primera persona que tú dices, yo quiero que alguien me guíe, todo el mundo te va a querer guiar. ¿Quién debería ser tu guía? ¿Ya? Abre tus ojos y observa y mira y sea atento. No seas simple, como el libro de Proverbios habla acerca de los simples, van a acarrear muchas consecuencias porque no analizan bien las cosas. Entonces, ¿qué deberíamos estar observando en quién queremos que nos influencie? Número uno, ver cómo es su vida personal. Si su vida personal es algo que tú quieres llegar a hacer algún día, si es alguien por arriba, empieza a influenciar, a acercarte a aquella persona. Por ejemplo, si alguien quiere jugar bien el básquetbol, no va a jugar con gente mediocre o perdedora, siempre va a tratar de jugar con gente mejor. ¿Por qué? ¿Para perder? No, para poder aprender las técnicas de aquellos que son superiores. Y así uno va subiendo la escalera de gente que es mejor que uno en el básquetbol, por lo menos. Y lo mismo en la vida espiritual. Ve cómo es su caminar con el Señor. Ve cómo es su integridad. Ve cómo es en las buenas como en las malas. Ve más allá de lo que pueden poner como la máscara. Es sumamente fácil, y lo he visto muchas veces, ya en Iquique, en otras partes, donde es fácil uno poner la máscara y hablar de lo superior y lo majestuoso y lo bendito que es uno y todas las grandes cosas que ha hecho y su paciencia y su misericordia y su fe y su espiritualidad, bla, 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 bla. Ya, desecha todo eso y ve a la persona que es humilde. Mientras más uno habla acerca de su espiritualidad, menos es su espiritualidad.
Entonces, observa sus acciones, donde ha estado y su fortaleza. Pero además, busca tú ser una influencia sobre otras personas. Pero la pregunta es ¿sobre quién? Y número 1, sobre tu familia. Número 2, sobre tus amigos. Número 3, sobre aquellos que son cercanos. Y número 4, sobre el mundo. No busca tratar de hacer prosélitos mar arriba, por donde sea, alrededor del mundo, si es que tu familia se está yendo mal. Concéntrate primeramente en tu llamado primordial en la vida, que es tu familia. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, pueden ser tus nietos, ¿ya? Esa área inmediata, puede ser los padres, trabajar con ellos, ¿ya? Ese núcleo es el núcleo más importante, ¿ya? Y eso después se añade el tema de la iglesia. Ahora, avanzando, número 4. Entonces, tenemos el tema de Eliseo, Jehú, Joiada. Ahora vamos capítulos 13 al 17. Y acá vamos a separarnos de un personaje principal y vamos a ir a la idea general de lo que está pasando. Y del capítulo 13 al 17 vamos a ver la caída en secuencias de lo que va a ser Israel en el norte. Entonces, todo comienza con el último episodio de Eliseo. Y acá es donde llega el rey de Israel, dice que Eliseo va a morir, va para allá, velo por última vez, y le dice esta frase, escuchen la frase: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Lo he escuchado antes y solamente se menciona 2 veces en este libro, debe ser algo relacionado. Entonces, vemos un paralelo y un principio grandísimo para nosotros. Porque el rey estaba diciendo lo mismo que Eliseo le dijo a Elías cuando Elías se iba a ir. Entonces, ahora Eliseo se iba a ir y mi creer y mi pensar acerca de este texto es que el rey quería parte del poder de Eliseo. Pero esta es la gran diferencia en los dos personajes. Eliseo, sigue Eliseo, o sea, Elías por toda la parte central de Israel. Cuando Elías dice, ya quédate, y él tenía la determinación porque tenía un fervor por tener el poder de Dios en su vida, más allá que su guía y que su líder, quería avanzar. Entonces tenemos esta pasión, este fervor, la cual está siendo imitado a medias por el rey de Israel. ¿Y por qué digo que es una imitación a medias? Porque Eliseo está listo para bendecir al rey. Le dice, ya toma el arco, lo apunta con él y dice, ya, esta es la flecha contra Siria. Y ahí le empieza a explicar qué significa. Y después lo pone abajo y después dice, ya, ahora golpea con la flecha en el piso. Y el rey, mediocremente, a medias, sin interesarle, tal vez sin ni siquiera creerle, toma y le golpea 3 miserables veces. Ahora, si hubiera sido Eliseo con ese fervor, Elías le dice golpear el piso, yo creo que lo habrá golpeado toda la mañana diciendo, ya, ¿hasta cuándo? ¿Ya? Pero este rey, un esfuerzo mediocre. Y Eliseo se frustra y se enoja y se rompe internamente. Porque dice, vas a ser victorioso sobre Siria 3 veces. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras arrasado con el enemigo y hubieras mantenido la nación. Ahora, ¿qué principio podemos nosotros sacar de todo esto? ¿Ya? En este momento creo que saquen su flecha. No, eso no. El principio que yo diría acá es la siguiente. Muchos pastores, y esto lo he visto en Estados Unidos y en todas partes, ¿ya? En donde yo he estado, no he ido por todo el mundo, pero por donde he visto, veo gente que ve, mira la mega iglesia de Rick Warren, mira la iglesia de John MacArthur, mira la iglesia de Paul Washer, mira la iglesia de Charles Stanley, mira la iglesia de Joel Osteen, o cualquiera que sea el pastor que esté allá afuera. Sea bueno o sea malo, si tiene algo grande, la gente dice, voy a leer su libro, mira, dice, hicieron esto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Aquellas personas que construyeron esas obras grandes en cantidad, fueron gente que fervientemente se vendieron hasta el final para lograrlo. No fue como tomar una pastilla mágica y llegaron a ello. Y estos pastores que están comenzando o pastores establecidos que dicen, quiero tener ese presupuesto de $5 millones al año, lo que sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Voy a imitar, mira, este pastor tenía un chivo, me va a crecer un chivo. Este pastor tiene una chaqueta en vez de terno, me va a poner la chaqueta en vez de terno. Este tiene corbata, no tiene corbata, tiene himno, tiene música contemporánea, tiene lo que sea aquí, allá abajo. Y se desvían, ¿ya? Y dicen, si imito lo que el otro hizo, va a tener los mismos resultados. Y eso fue lo que pasó con el rey de Israel.
Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, pensando que iba a tener el mismo resultado que tuvo Eliseo con Elías. Y vemos claramente que no fue así. ¿Por qué? Porque Dios nunca hace una obra exactamente igual que la anterior. Nunca va a ocupar dos métodos y hacerlo paralelo. No hay ninguna iglesia que sea igual que otra. Cada una es única. Y lo único que Dios pide es que nosotros vayamos solamente a Cristo, nos conectemos con Él, nos arraiguemos con Él, busquemos complacerlo a Él y no importarnos los resultados, y Dios va a tirar los resultados. De la misma manera que Salomón no pidió por dinero y fama y enemigos destruidos, sino dijo: ya, Señor, quiero tener sabiduría para conducir esta nación bien, para honrarte a ti. Dios dijo: porque pediste bien, acá voy a lanzar todo lo que tú no pediste. Ten las prioridades correctas. ¿Ya? Ese principio. Pero acá vemos el comienzo de la caída de Israel. Vemos conflictos de nuevo contra Israel, empieza a abusar a Judá. Y vemos en capítulo 16 sedición tras sedición tras sedición. Uno mata al rey, después los otros matan a este y matan a otro. Y hay una secuencia de caos. Y es obvio que va a haber caos en una nación donde Dios no fue el punto principal de ello. Porque no existe confianza, no existe compañerismo, no existe dirección, sino la motivación es egoísta, yo. Y la obra y la nación de Israel pereció. Ahora, capítulo 17, vamos a ir a Segunda de Reyes, ya capítulo 17. Yo sé que no he leído muchos textos, sino estoy dando este resumen. Voy a leer algunos versículos que describen lo que está pasando o la explicación de la caída de Israel. Y acá va a caer a manos del rey de Asiria, va a conquistarla y lo que va a pasar con Israel va a ser que no va a ser más la nación que solía ser. Pero vemos ya en versículo 8, la palabra de Dios dice: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Está hablando de lugares de adoración pagana. Versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel, a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales creyeron en Jehová. Ahora vemos la decadencia de no escuchar. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Y versículo 23, hasta que Jehová quitó de Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? A causa de su dureza de su corazón, removido de la bendición, no escuchando la advertencia, Dios simplemente los entregó. Y así cae Israel. Y ese es el cuarto elemento en esta secuencia de la historia de Segunda de Rey. Después, capítulo 18 al 20, tenemos al quinto personaje, o el cuarto personaje, pero el quinto punto, que sería Ezequías, un gran rey en la nación de Judá en el sur. Ya en capítulo 18, versículos 4 al 6, leemos su descripción. Dice: él quitó los lugares altos, Ezequías, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y le llamó Nehustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces tenemos un muy buen rey, Ezequías, ¿ya? Está en los top 3 reyes de la nación de Judá. Entonces David es uno bueno. Vamos a ver a Josafat, que fue decente; Ezequías, uno muy bueno; Josías, uno muy bueno; Joás, más o menos mal, bien, pero terminó mal. Y después tenemos a Asa en el principio de Judá también, que hizo bastante bien con su hijo Josafat. Ahora,
vemos este gran rey, vemos luego la invasión de Asiria, ¿ya? Dice que nadie los va a poder rescatar, eran 180.000 soldados, Jerusalén no se podía defender y habían conquistado todo. Y lo que hizo Ezequías fue ir a la casa de Dios, entregar el problema a Dios, entregar las cartas de Dios, y Dios le contesta y le dice: yo me voy a encargar. Y esto pasa 2 veces seguido, porque después el rey de Asiria tiene que irse porque hay un conflicto en el sur con Etiopía, y después vuelve y también hace lo mismo, y Dios dice: yo me voy a encargar. Y todo esto está pasando a través del profeta Isaías. Ya vamos a estar viendo el profeta Isaías más adelante. Y esa misma noche ya el rey se tuvo que ir a su nación, pero ahí los soldados quedaron ahí esa noche. El ángel de Jehová vino y mató a los 180.000. Y es un paralelo bien parecido a lo que va a ser la guerra de Magedón, que no vamos a ver el día de hoy. Ahora, más adelante, el mal de Ezequías, cuando se enferma, pide por 15 años más de vida. Dios se lo entrega. Después le da un tour a los babilonios cuando vienen a ver cómo estaban, y el profeta Isaías dice: todo lo que ellos vieron, ellos se lo van a tomar. ¿Y por qué fue condenado a aquella acción? Era porque Babilonia era pagano, Babilonia era malo, y la intención de Ezequías, lo más probable, la Biblia no lo dice, pero podríamos asumirlo tal vez, era que lo demostró por su soberbia, por su arrogancia, y para demostrar la grandeza de sí mismo. Y Dios dice: ¡pum! Todo te lo voy a quitar, pero no va a ser durante tu vida, sino a través de tus hijos. Ezequías muere, luego va a tener el hijo Manasés, que es un muy mal rey, ¿ya? En capítulo 21 habla acerca de que él edificó los lugares altos que Ezequías había derribado. Él puso estatuas paganas dentro del templo, construyó altares, sacrificó a sus hijos, ya pasó por fuego los hijos. Hizo un sinfín de cosas malas ante el ojo de Dios, y todo eso se ve en el capítulo 21. Pero eso lo atribuiría a la decisión de Ezequías de no confiar en Dios, sino querer egoístamente vivir más largamente, porque en estos 15 años van a ser el peor de todos los reyes, que era Manasés. Manasés muere después de un reinado largo. La tradición enseña de los judíos que fue a través de los seguidores de este rey que Isaías fue aserrado, muerto. Y ahí en el libro de Hebreos 11 habla acerca de uno siendo aserrado ya con una sierra. Se cree que Isaías fue puesto dentro de un tronco y cortado en el medio y así muerto. Y todo eso es el legado de la mala decisión de pensar que nuestros caminos son mejores que los caminos de Dios. Luego vemos el sexto episodio, capítulo 22 y 23, el gran rey Josías, que va a limpiar la idolatría que puso su abuelo y su padre, va a hacer una reforma religiosa, va a reconstruir el templo, ya. Joás, Ezequías y Josías, ya esos 3 reyes, Joás, Ezequías y Josías, y yo sé que al final de esta clase van a tener un sinfín de nombres que no se van a poder recordar, y por eso viene el lápiz mágico para poder escribir. Fueron los que trabajaron en reconstrucciones de templos, ¿ya? Y a través de eso encontraron el libro de la ley, y eso explica por qué se habían desviado tanto de las obras de Dios, porque se habían olvidado de ella. Pero en lo que el hombre se olvida de la palabra de Dios, Dios siempre la va a permanecer fiel y firme, constante. Es una obra sobrenatural su inspiración, y es una obra sobrenatural su preservación que diga. Y Josías muere, y después vamos a ver la caída de Judá, capítulos 24 y 25, a través de los 3 hijos que van a ser reyes eventualmente, y toda una decadencia que vamos a ver en detalle a través del libro de Jeremías. Bueno, eso lo resume todo. Esa es la clase que tenemos el día de hoy para poder culminar lo que es segunda de Reyes, y con eso espero que hayan sido edificados, construidos y alentados para hacer siempre lo que es correcto ante los ojos de Dios, siendo los líderes que Dios nos ha llamado. Que el Señor les bendiga.